Si quieres ser perdonado, tienes que perdonar. Quienes les hablamos, Susana de Cartier y Gregory Cartier. Y bueno, a veces nos pasa que hacemos esa oración tan hermosa que rezamos cuando decimos el Padre Nuestro: perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Pero es que nos tenemos que hacer un examen de conciencia si verdaderamente recitamos a ese Padre Nuestro diciéndole la verdad al Señor, o le estamos mintiendo porque no tenemos la fuerza para perdonar a esa persona que nos ha hecho daño. Hay que pedirle la gracia a Dios, y para pedirle la gracia a Dios hay que arrepentirse y pedirle al Señor: Señor, ayúdame porque yo no puedo con esta situación, me cuesta mucho, tengo rabia, estoy sumamente enojada, no puedo. Y bueno, si tú pides al Señor, por supuesto que Dios, que es misericordia, porque si tú le pides a Dios que te perdone por algo que tú hiciste, entonces tú piensas: ¿cómo no puedo perdonar a otra persona? Entonces vamos a leer la palabra de Dios para ver qué nos dice. Una de las estrategias del enemigo es dividir, y cuando uno no perdona, se está dividiendo, y el corazón de uno también empieza a sufrir. Uno cree que a lo mejor uno se alegra cuando no perdona a una persona que debe perdonar aunque le cueste. Más bien eso le da a la persona, a la larga puede causarle inclusive enfermedades. Está comprobado por la misma ciencia cuando no se perdona a la otra persona o a las otras personas que tienes que perdonar. Y Jesús, en una parte del Evangelio y en muchas, nos habla de reconciliarnos. Pero aquí precisamente en Mateo, en el capítulo 5, a partir del versículo 20, fíjense, hay una cosa muy interesante que nos dice el Señor. Por lo tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene alguna queja contra ti, deja tu ofrenda junto al altar. Deja tu ofrenda junto al altar y ve primero a reconciliarte con tu hermano, y vuelve luego a presentar tu ofrenda. Arréglate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que le entregue al juez, el juez al policía, y te metan a la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que Dios nos ampare. Y aquí también es que si nosotros no le pedimos a Dios la gracia para perdonar y nos morimos, aquí dice la palabra de Dios muy claro, y la iglesia lo ha enseñado, en ese estado que podemos vivir, que se llama el purgatorio. Si uno no se purifica aquí en la tierra, que la mayoría seguramente vamos a pasar por ahí, debemos llevar una vida llena de santidad para ir directamente al cielo. Pero, ¿qué es lo que quiere además el Señor? Pero si nosotros nos arrepentimos porque cometemos errores y han cometido errores contra nosotros, y graves, porque hay faltas graves que pueden haber cometido contra ti, contra mí. Pero bueno, la falta que sea, Dios no pone aquí una estructura de las faltas, sino simplemente que hay que reconciliarse. Y yo le escuché a una persona en una oportunidad que me dijo que cuando el barro está recién, está así muy aguadito el barro, eso no se puede quitar, esa mancha. Hay que esperar que se seque, en una camisa hay que esperar que se seque para poder sacarlo. Muchas veces, cuando nos sufrimos una decepción de una persona, somos atacados, se nos han levantado una calumnia, por supuesto que nosotros somos humanos y sentimos y padecemos y nos da rabia, porque es la pura realidad, somos de carne y hueso. Pero la palabra dice: enójate, pero que tu enojo no te haga cometer un pecado, una falta. Entonces, y si yo perdono a esa persona, el Padre Celestial también me perdonará, lo dice la palabra de Dios.
Sabemos que es difícil, sabemos que muchas veces nos cuesta, pero tenemos la ayuda del Padre Celestial. Del Espíritu de Dios que lo manda el Padre en el nombre de Jesús. Y cuando uno tiene la gracia de Dios, piensa distinto, porque tienes el deseo de que al otro le vaya bien, o a la otra le vaya bien, y te arrepientes porque pero está la también gracia por de Dios nosotros, también. mi amor, Claro, porque si uno uno quiere es el que ganar más el se hace cielo daño. y tú quieres caminar en santidad, tú tienes que verte. Si tú te miras en un espejo, tú ves que algo está pasando en ti, y si estás yendo a misa, la misa da frutos. Si estás rezando el rosario, eso genera fruto. Si estás orando, eso debe generar fruto. Entonces, si hay una tranca en nuestras vidas, es porque necesitamos más oración, necesitamos más doblar las rodillas, necesitamos más sacramento para que todo eso pueda obrar en nuestras vidas y nosotros podamos recibir a Jesús en la Eucaristía y podamos entregar esa ofrenda de la que habla la palabra de Dios. Y uno también tiene que buscar esas motivaciones profundas que hay ahí en el corazón para no dividirlo. Y es el amor. Es la primera motivación que no tiene límites. Ya el pensar en eso, ya a uno le dan ganas también de perdonar al otro. Si eso no sucede en la vida de nosotros, nos toca morir y no hemos perdonado ni siquiera cómo el Señor nos va a perdonar a nosotros. Entonces, el principal objetivo en nuestra vida cuando nos hacen un daño a nosotros es pedir la gracia de Dios para perdonar y también para perdonarnos nosotros mismos, porque muchas veces estás viviendo como con ese, como dicen las abuelas de uno que decían en el tiempo, ese achaque todos los días, la misma cantaleta decía, porque le va atormentando a uno en ese corazón, claro, esa cosa ahí que y no la mente también vivir. Es perversa, la mente te va metiendo cizaña, pensamientos negativos, cosas que el enemigo le pone en la mente y en el corazón. Piensa en este momento a quién debes de perdonar. Pensemos. Libéralo. ¿A quién? Libera a esa persona, por favor. Debemos perdonar. ¿A quién? Vamos a pedir la gracia al Señor para que te sientas libre y a la brevedad posible ve al sacramento de la reconciliación para que Dios, que es rico en misericordia, te perdone. Piensa en un momento en esas personas y perdónate a ti mismo, a ti misma, si necesitas en este momento que te sientas que a lo mejor te han dicho en algún momento y le agarraste rabia a esa persona que te dijo tú no sirves para nada y a lo mejor te lo creíste y no te perdonas a ti mismo. Ven, Espíritu Santo, en esta persona que tiene dignidad y tú la has elegido como hija, como hijo tuyo, Señor. Libérala, sánala, que se perdone a ella misma. Libérala y sana, Señor, a esa persona para que perdone a los demás. Bendícenos, libéranos. Y te pedimos también por las personas que están en el purgatorio, que se están purificando y que se llevaron desde esta tierra como ese aguijón, pero que necesitan ser purificadas. Alabado sea, Señor, por lo que estás haciendo en cada uno de nosotros. Amén. Nos complace invitarte a esta maravillosa peregrinación. ¿A dónde? A Tierra Santa. Estaremos visitando lugares como el Monte Tabor, el Mar de Galilea, las bodas de Caná. Estaremos en el lugar de la Anunciación. Visitaremos el Santo Sepulcro. Iremos a un lugar muy especial como es Eicarén, donde la Virgen visitó a su prima Santa Isabel. También estaremos en el huerto de Getsemaní. Y visitaremos la tumba del rey David, la estrella de Belén. Allí estaremos con todos nuestros peregrinos y tendrás la oportunidad de visitar el río Jordán y montarte sobre un camello. No te lo puedes perder y te darás cuenta que la tumba está vacía. Y recuerda que el centurión le dijo a Jesús: Señor, no hace falta que tú vayas a mi casa. Una palabra tuya bastará para sanarme. Dios sana hoy.
bailar.